Shalom a todos. 9 de abril del 2024, segunda edición de Noticias. La inteligencia estadounidense estima que la respuesta iraní al asesinato del alto funcionario en Siria no será directa, informó la CNN hoy. Según el informe, Irán está planeando un ataque combinado y coordinado con misiles y drones por parte de emisarios de la región. Una fuente de inteligencia dijo que estima que el ataque podría llevarse a cabo tan pronto como esta semana. Y agregó que los iraníes han puesto todas las piezas en su lugar para llevar a cabo un ataque ahora. Solo están esperando el momento adecuado. ¿Cuál será el momento adecuado? No se sabe. También se informó que Irán evitará atacar a los soldados estadounidenses y que se concentrará en atacar a activos israelíes. Al mismo tiempo, un funcionario dijo que Irán no tiene control total sobre todas las actividades de sus milicias, por lo que es posible un ataque contra soldados estadounidenses. En la cúpula de la administración estadounidense se debate si el ataque debe esperarse hasta el fin del Ramadán o atacar inmediatamente. El funcionario eliminado, Hassan Mahdawi, se desempeñaba como comandante de las fuerzas Quds en el Líbano y Siria, y en el pasado incluso participó en la guerra entre Irán e Irak. Irán acusa a Israel del asesinato y afirmó que 6 misiles desde un avión israelí F-35 fueron disparados contra el edificio de la embajada iraní en Damasco, donde se alojaba con altos funcionarios. Cabe recordar que Israel no hizo ningún comentario al respecto. Así que seguimos esperando a ver cómo piensan reaccionar. La organización Hamas publicó ayer a la noche, o sea, esta noche, la noche pasada, un anuncio oficial sobre el trasfondo de las conversaciones sobre un acuerdo para la liberación de rehenes. Durante la última ronda de negociaciones en el Cairo, recibimos la posición israelí de los mediadores egipcios y cataríes. Aunque queremos llegar a un acuerdo que ponga fin a la agresión, la posición israelí sigue siendo reticente y no responde a nuestras demandas, afirma el comunicado. También se informó, a pesar de la negativa israelí, los líderes de Hamas discutirán la propuesta de manera responsable y cuando termine informarán a los mediadores de su respuesta. Ayer a la tarde, un alto funcionario de Hamas dijo a Reuters que la organización terrorista rechazó la última propuesta de alto el fuego a cambio de la liberación de los rehenes. Según una publicación del periódico qatarí Al Arabi Al Hadith, como parte del acuerdo, la guerra se detendría durante 6 semanas, durante las cuales 40 rehenes serán liberados. En el pasado Hamas rechazó una oferta similar y por el momento no ha respondido a la oferta actual. Al mismo tiempo, la propuesta aumentó el número de personas desplazadas a las que se le permitiría regresar al norte de la Franja de Gaza, de 2.000 a 6.000. Otra disputa respecto a los desplazados es la exigencia de Israel de controlar a todos los que regresen al norte de la Franja de Gaza, exigencia que jamás rechaza. Mientras tanto, como dije hoy a la mañana, News Steinmeier informó que jamás violó los acuerdos alcanzados en París, según lo cual 40 secuestrados quedaron liberados, y dijo que conocían la ubicación de menos de 40
secuestrados vivos. O sea que no puede liberar ni siquiera 40 secuestrados porque no los tiene. Esto lo dice en News Steinmeier. Todos los datos que yo doy son traducciones de informativos israelíes de los cuales yo confío. Son informativos o escritos o televisivos, que son dos básicamente. Ellos a su vez recogen de otros sitios, que también los digo. Los sitios que yo recojo son Arutz Sheva, el canal 7, y Arutz Steinmetzer, y el canal 12. Y en base a eso, yo puedo hacer algún comentario. Mis comentarios se basan en información que yo paso. Entonces, para el comentario de Susana de Jeans 3143, que preguntó si estamos en guerra, por un comentario de un youtuber muy famoso que dice que Israel no está en guerra. Con respecto a esto, yo voy a explicar. El 7 voy a decir la información que ya di, que sigo manteniendo, como traductor de los informativos. El 7 de octubre, el primer ministro Netanyahu le declaró la guerra a Hamas. Hamas reside básicamente en Gaza, en Judea y Samaria y en el este de Jerusalén. Se declaró la guerra, por eso se ha entrado en Gaza, por eso se actúa en Judea y Samaria, se detiene a gente, se elimina a gente perteneciente a Hamas. Y la situación, el estadio, no ha cambiado, a tal punto que en estos momentos se discute si hacer un alto al fuego de la guerra momentáneo de 6 meses, de 6 semanas, para la liberación de los rehenes. El mundo le pide que hagan un alto el fuego de la guerra a Israel definitivo, y esto no ha sucedido. No hay un alto el fuego de la guerra. La guerra continúa, no dicho por mí, dicho por el primer ministro de Israel y todo un gabinete que es un gabinete especial, es un gabinete de guerra. Se llama así, gabinete de guerra. Si alguien pone la cabeza como el avestruz en un agujero y no quiere ver lo que pasa alrededor y dice, no hay guerra porque no ve lo que pasa alrededor, él lo puede hacer. Pues cada uno puede hacer lo que quiera de su vida. Y puede decir lo que quiera. Con respecto a lo que sucede en Israel, también cada uno puede ver lo que quiera. Yo puedo ver lo que pasa en mi casa, puedo ver lo que pasa en mi barrio, puedo ver lo que pasa en mi ciudad, o puedo ver lo que pasa en todo el Estado de Israel. Y el Estado de Israel, en estos momentos, eh, está en guerra contra Hamas. Todavía la guerra no se ha terminado y no tiene miras de terminarse. Vuelvo a repetir, hay un consejo de guerra formado por ministros, por un gabinete que ha entrado unificado, que ha entrado gente que estaba fuera del gobierno para formar este consejo de guerra, porque, vuelvo a repetir, estamos en guerra, señora Susana de Jean 3143. Y no es lo que me parece a mí. Y por más que esta persona diga que no hay que creer a los que dicen que estamos en guerra,
Entonces está diciendo que no hay que creer a lo que dice el primer ministro. Está bien. Si no se le cree al primer ministro de Israel que declara una guerra, si no se le cree como portavoz del Estado de Israel, cada uno, vuelvo a repetir, tiene el derecho de creer o no creer lo que quiera. Eh, También tiene el derecho de creer que un perro es una jirafa y llamarlo jirafa y decir esto es una jirafa, en vez de llamarlo perro, como pasa muy seguido. Bueno, creo que está claro, señora Susana Jean 3143, esto que me preguntó a quién, si estamos en guerra o no estamos en guerra. No lo decido yo. Esto no lo decido yo. Vuelvo a repetir, yo soy el cartero, el que transmite la información. Y a veces puedo opinar sobre la información que transmito. Yo no, ni creo ni dejo de creer. Paso información. Eh, Continúo. En una entrevista con el Canal 7, el vicepresidente de la Knesset, miembro del Comité de Asuntos Exteriores y Seguridad, Nissim Vettori, se refiere a lo que parece ser una retirada de las fuerzas de Israel de la Franja de Gaza y declara: no entregaremos a los secuestrados, no renunciaremos a Rafía. Entraremos y mataremos hasta el último Hamasnik. Tenemos que ganar en Rafah. No existe tal cosa como las fuerzas de defensa de Israel retrocedan. Que no terminemos la misión y que no devolvamos a los secuestrados, afirma Vettori, que ve la retirada de grandes fuerzas de la Franja de Gaza como nada más que movimientos tácticos. En cualquier caso, haremos preguntas muy difíciles al ejército y al nivel político, y nos gustaría obtener respuestas. ¿Cómo avanzamos hacia Rafah? ¿Hay alguna tarea que nos perdimos? Necesitamos seguir cumpliendo la promesa que recibimos del primer ministro de entrar en Rafah y acabar con Hamas. En cuanto al acuerdo de los secuestrados y los rumores que lo rodean, el miembro de la Knesset, Vatori, dice que no hablará de ellos en los medios, aunque entiende que hay movimientos entre bastidores y que se deben exigir respuestas también en este contexto, porque no es posible salir de Rafah o Khan Yunis y no entrar en Rafah o no devolver a los secuestrados. Creo que aquí hay un marco que debe alcanzarse y no terminará sin la eliminación de Hamas en Rafah, refiriéndose a las presiones internacionales que pueden estar llevando a Israel a acuerdos que inicialmente no estaba dispuesto a alcanzar. Vettori dice que no debemos renunciar a la seguridad de Israel por ninguna presión. Dije lo mismo hace 6 meses. Necesitamos fabricar nuestro propio destino y dependemos solo de nosotros mismos. En cuestión de seguridad, cuando el primer misil necesitamos de los estadounidenses, debemos poner un camión de ayuda en cada misil para nuestros enemigos. O sea, por cada misil debemos poner un camión de ayuda. Nunca he visto que esto le suceda, que estos hagan los Estados Unidos con sus enemigos. Necesitamos seguir presionando, entrar en Rafah, y nuestra amistad debe comprender, nuestros amigos deben comprender que si realmente están comprometidos con la seguridad de Israel, como dicen los estadounidenses, debemos acabar con estos terroristas y no hay manera de que abandonemos Gaza sin acabar con Hamas. Esto es una entrevista que Arutz Sheva le hizo a esta persona, y a nuestra pregunta, el miembro de la Knesset Vettori se refirió a las críticas dirigidas a los miembros de la coalición por haber entrado en receso y señala que al final del día
Él no sabe lo que es receso, cuando todavía está en la Knesset, inmerso en una discusión especial sobre el cierre de la UNRWA y necesita seguir trabajando. No existe tal cosa como un descanso. Hoy a la noche comenzará la etapa de cuartos de finales de la Liga de Campeones, que es el evento futbolístico más prestigioso de Europa, cuando el Arsenal inglés recibe al Bayern Múnich alemán en los Emirates Estudios de Inglaterra. Y el Real Madrid español recibirá a los ingleses, Manchester City, en el Estadio Bernabéu en España. Justo antes del pitido inicial en España y en toda Europa se levanta la alerta por el temor a un atentado de manifestaciones especialmente numerosas por parte de la Organización de Estados Islámicos ISIS. El aumento del estado de alerta se produce tras las amenazas explícitas de Daesh de llevar a cabo grandes ataques en los 4 estadios que albergan los partidos de cuartos de finales de la Liga de Campeones de esta semana. La organización extremista publicó en las redes sociales carteles amenazantes como los nombres de los estadios donde se jugará el fútbol hoy y mañana, y junto a ellos la inscripción: asesinarlos a todos. En Madrid, España, donde se disputan 2 partidos, hoy y mañana, elevaron el nivel de alerta al nivel máximo, mientras que Inglaterra y Francia también aumentarán el nivel de alerta. No solo eso, sino que mañana el Paris Saint-Germain francés recibirá al Barcelona en el estadio Parc de France de Francia, donde casi ocurre un atentado en el 2015, cuando 3 terroristas intentaron ingresar al Estadio Nacional francés durante el partido amistosos entre franceses y equipos nacionales alemanes. Los terroristas fueron repelidos por los guardias de seguridad del estadio y explotaron en la calle cercana al estadio. Además de los terroristas, en los ataques murió una persona y 9 resultaron heridos. Otro partido que tendrá lugar mañana será entre el Atlético de Madrid y el Borussia Dortmund, que jugaron hace apenas 2 semanas y fueron blancos de un atentado terrorista de ISIS. Fue justo después del atentado perpetrado por agentes del ISIS en Rusia, cuando el Estado Islámico amenazó con perpetrar otro atentado en el partido de fútbol de Alemania, el de esta temporada entre el Bayern Múnich y el Dortmund. Como resultado, en Alemania, la tensión se elevó al más alto nivel y el juego transcurrió pacíficamente. Esperemos que esto suceda también esta vez y que no haya ningún tipo de atentado terroristas. La familia de secuestrados enviaron una carta al gabinete de guerra sin mencionar al primer ministro Netanyahu entre los destinatarios. En Reshet B se informó que la carta pedía a los otros ministros del gabinete que no permitieran que Netanyahu frustrara un acuerdo para liberar a los secuestrados. La sangre de los cadáveres estará en sus manos. Nosotros, los hijos e hijas de familiares secuestrados, nos dirigimos a ustedes para exigirles que digan con voz clara y clara si el acuerdo para la liberación, que digan sí al acuerdo para la liberación de los secuestrados. Escribieron algunas de las familias y agregaron: antes de entrar en la reunión de gabinete político y de seguridad, esperamos que ustedes hagan público y apoyen claramente la promoción de un acuerdo y no permitan que Smutrich y Ben-Gvir obliguen al primer ministro a torpedear el acuerdo que está sobre la mesa.
Atacaron duramente a los dos ministros. Desafortunadamente, los ministros Ben-Gvir y Smotrich han olvidado lo que significa ser judíos. ¿Cuál es el valor de rescatar cautivos y cuál es la moral judía? No debemos permitir que aquellos que representan una minoría extrema sacrifique a 133 rehenes como parte de un delirio mesiánico sobre el regreso a Gush Katif. Desde hace meses se lleva a cabo una vil campaña de incitación contra nosotros con el objetivo de reprimir el llanto de las niñas y los niños, los familiares que lloran el regreso de sus seres queridos a casa. Algunos de nosotros hemos experimentado violencia física y verbal debido a esta situación, pero hemos llegado a un momento crítico y no debemos permanecer en silencio. Por lo tanto, les hacemos un llamamiento. No permitamos que Netanyahu torpedee el acuerdo. Si Netanyahu se rinde ante los extremistas y vuelve a frustrar el acuerdo, sustituirlo inmediatamente por alguien que sea capaz de devolver a sus ciudadanos al Estado. Hay una abrumadora mayoría en la Knesset a favor de devolver a los secuestrados a casa, según dicen las familias de los secuestrados. Entiendo perfectamente el dolor y la desesperación de esta gente. Más de 6 meses con sus familiares sin tener ningún tipo de noticias. Nada. No saben ni dónde, ni cómo, ni de qué manera, no saben absolutamente nada. No hay noticias. 0 noticias. Es evidente que estén exigiendo que se haga todo lo posible y lo imposible para devolverlos. Continúo. El ministro de Comercio de Turquía anunció hoy restricciones comerciales con Israel después de que Jerusalén rechazó la solicitud del presidente Erdogan de introducir ayuda monetaria a la Franja de Gaza. Turquía limitará las exportaciones a Israel en 54 categorías, entre ellas cemento, aluminio, acero, pesticidas químicos. Está bien. Si no entra cemento, no entra en Israel y por lo tanto no entra tampoco en Gaza. Y al no entrar en Gaza, esto hace de que si no hay cemento no puedan seguir haciendo túneles. Ankara ha anunciado oficialmente que las restricciones estarán vigentes hasta que se establezca un alto el fuego en la Franja de Gaza. ¿Entendió, Susana? Turquía sí dice que estamos en guerra. El ministro de Asuntos Exteriores turco, Kaan Fidan, afirmó en una rueda de prensa que hemos decidido tomar una serie de medidas contra Israel en este caso. Estas medidas, aprobadas por nuestro presidente, se implementarán paso a paso y sin demora. Se compartirán con el público por parte de nuestras instituciones pertinentes. Incluso el Consejo de Seguridad de la ONU, que hasta ahora ha permanecido en silencio, han permanecido en silencio. Dijo que Israel debería declarar un alto el fuego. En respuesta, el ministro de Asuntos Exteriores Israel Katz dijo que Erdogan está sacrificando una vez más los intereses económicos del pueblo de Turquía por su apoyo a los asesinos de Hamas en Gaza, que violaron, asesinaron y profanaron los cuerpos de mujeres, niñas y adultos, y quemaron vivos a niños. Israel no cederá a la violencia y al chantaje.
y no tolerará la violación unilateral de los acuerdos comerciales y tomará medidas paralelas contra Turquía que dañarán la economía turca. Además, ordenaré contactar a países y organizaciones de Estados Unidos para detener las inversiones en Turquía, evitar la importación de productos de Turquía y a nuestros amigos en el Congreso estadounidense para examinar una violación de las leyes de boicot e imponer sanciones a Turquía en consecuencia, dijo el ministro Katz. También dio instrucciones al Departamento de Economía y del Ministerio de Asuntos Exteriores para que prepare una lista extensa de productos que Israel impedirá que Turquía exporte a Israel. Además, Israel apelará a los países y organizaciones pro-israelíes para que detengan las inversiones en Turquía e impidan la importación de productos de Turquía. La decisión israelí de impedir que Turquía envíe ayuda humanitaria desde el aire se produce, entre otras cosas, en el contexto del tono crítico de Erdogan. En el pasado, Erdogan llamó a Netanyahu Hitler y dijo que Israel es un Estado terrorista que comete genocidio. Cabe señalar que en Turquía se informó en el pasado que mientras Erdogan, atención a esto, Erdogan critica duramente a Israel, su hijo, que es un hombre de negocios, exporta productos a Israel. O sea que está perjudicando este señor Erdogan al negocio de su propio hijo. Por iniciativa del Foro Tikvah, que reúne a las familias de los secuestrados, el Foro Heroico, que reúne a las familias en duelo, el movimiento social sionista, Si Quieres, y otras organizaciones, el jueves por la tarde se celebrará una manifestación multitudinaria frente a la residencia del primer ministro y del ministro, sí, en Jerusalén, exigiendo el regreso de los secuestrados y la eliminación de Hamas. Familiares de secuestrados, familiares en duelo y reservistas hablarán y participarán en la manifestación exigiendo detener la rendición a Hamas, fortalecer las fuerzas de seguridad y el nivel político frente a las presiones internas y externas. El Foro Tikvah, que reúne a las familias de los secuestrados, afirmó: la victoria solo llegará cuando los secuestrados regresen a Israel y jamás sea derrotado. El jueves todos acudiremos a la manifestación y exigiremos lo que cada uno exigirá: el regreso de los secuestrados y la eliminación de los terroristas de Hamas. El foro heroico que une a las familias en duelo añadió: en este momento importante llamamos a todo el pueblo de Israel a venir a la manifestación y alzar una voz clara a favor de continuar la guerra hasta la victoria completa, el regreso de todos los secuestrados y la eliminación de Hamas. En víspera de Pesaj, la fiesta de la libertad, exigimos libertad de cualquier amenaza a los residentes de Israel. En el movimiento Si Quieres concluyeron: a todos aquellos que están sentados en casa y están frustrados por el cese de las hostilidades, les pedimos que dejen todo y vengan a la manifestación del jueves. No tenemos otro país. Si no salimos a presionar, la victoria no llegará. No voy a hacer comentarios. Las fuerzas del equipo de combate de la Brigada Nahal continúan operando en la zona central de la Franja de Gaza. En los últimos días, los combatientes eliminaron a varios terroristas en combates de corto alcance. Durante la operación, las fuerzas eliminaron a varios terroristas que representaban una amenaza para las fuerzas, utilizando aviones y fuego de francotiradores. Durante el último día, las fuerzas del Ejército del Aire atacaron y destruyeron numerosos edificios militares, posiciones de lanzamiento e infraestructuras terroristas en la Franja de Gaza. Como parte de los ataques, aviones de combate atacaron
ayer un sitio de lanzamiento, un edificio militar y pozos subterráneos en el área desde donde se detectaron lanzamientos que cruzaban hacia el área de Raim. Además, un avión de la Fuerza Aérea eliminó a un terrorista que participó en la masacre del 7 de octubre eh, en la zona de Khan Yunis. Aviones de combate de la Fuerza Aérea atacaron y eliminaron anoche al terrorista Atem al-Hamari, presidente del Comité Gubernamental de Emergencia de Hamas en los campos centrales, bajo la dirección de los servicios de inteligencia. Como parte de su cargo, al-Ahmari sirvió como operativo en el brazo militar de Hamas en el campo de lanzamiento de cohetes en el batallón Masí, en la brigada de los campamentos centrales. Anoche se reveló el testimonio del portavoz del buró político de la Yihad Islámica en Gaza, Terek Salmi Odeh Abu Shlouf, que fue detenido en el hospital Shifa, y su investigación es un vistazo al trabajo de propaganda e incitación a las organizaciones terroristas, como ya aclaré hoy en la mañana. Durante la investigación en la unidad 504, Tarek mencionó detalles del método de trabajo de las organizaciones terroristas en la Franja de Gaza ante los medios de comunicación árabes e internacionales, enfatizando la creación de representaciones falsas y mentiras sobre lo que sucede en la Franja de Gaza. Además, Tarek admitió por primera vez que la explosión en el hospital Al-Mimadani al comienzo de la guerra fue provocada por la explosión de un cohete YAP de ellos, y que la organización optó por mentir a sabiendas y acusar a Israel de responsabilidad por el incidente. Y todo esto ya lo comenté en las noticias de hoy a la mañana, y por ahora, esperando la reunión que va a empezar a las 7 de la tarde en la Knesset, eh, lo que ya comentaré mañana a la mañana, eh, y esperando que no suceda nada en Eurovisión con la representante israelí, que está recibiendo amenazas directas. La custodia de la representante israelí es 3 veces la custodia que normalmente se lleva. Lo que hace es, no va a ningún tipo de evento, va de los ensayos al hotel, del hotel a los ensayos, y se trata dentro de lo posible de aparecer lo menos posible, eh, y no aparece ningún tipo eh, de comunicación o medios de comunicación para evitar este tipo de agresiones directas que está teniendo. Esperemos que tenga suerte y que vuelva a Israel sana y salva. Esto ha sido todo por hoy y nos seguimos viendo si Dios quiere.